Buenos días nuevamente, bienvenidos a los que recientemente llegan. Mi nombre es Ángela Rendón, hago parte del equipo de Story Inc. de nuestra compañía y por supuesto hago parte del equipo de OPO. Hoy tendremos un tema muy interesante para desarrollar, pero me gustaría darle una especial bienvenida y de antemano presentar a Verónica Yepes, quien es bacterióloga y lleva 10 años de experiencia en calidad e inocuidad en la industria de alimentos. Esto es súper valioso para nosotros. Esperamos que disfruten muchísimo de este espacio y por supuesto ella hace parte del liderazgo técnico de nuestro track de inhibición inteligente. Los dejo entonces con esta profesional para abordar el tema sobre desafíos y paradigmas en bioseguridad en la producción primaria. Que tengan un feliz día. Al final de este panel haremos apertura a las preguntas, pueden dejarlas en el chat y nosotros estaremos pendientes de poderlas responder con prontitud. Muchas gracias, Ángela. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por participar de este webinar sobre desafíos y paradigmas en bioseguridad en la producción primaria. El objetivo principal de este momento de conversación es que todos pensemos en la bioseguridad como medida de prevención por excelencia y que sea considerada como una inversión de mejora necesaria a todos los niveles y no como un gasto impuesto por la administración. Dentro del webinar habrá 3 momentos principales. El primero estará asociado a antecedentes, datos relevantes de la producción primaria. El segundo será una conceptualización de la bioseguridad y finalmente haré énfasis en una de las intervenciones de los programas de bioseguridad, que es el programa de limpieza y desinfección. A lo largo de la presentación habrán unas preguntas con las que queremos interactuar con ustedes, precisamente para saber en qué nivel o qué condiciones hoy manejan en términos de bioseguridad en sus producciones. Además, como entiendo que hay participación tanto del sector avícola como porcino, la intención de la presentación estará enfocada en dar ejemplos en ambos sentidos. El título de nuestro webinar es determinar esos desafíos asociados a los programas de bioseguridad, dentro de los que encontramos principalmente cómo estimar esos costos asociados a esos programas. Pero iniciemos hablando de los cambios en el sistema alimentario mundial y particularmente con los patrones de consumo. Hay una creciente demanda de productos avícolas, porcinos y ganaderos, lo que también ha provocado un crecimiento mundial de la producción primaria de manera intensiva. ¿Eso qué implicaciones tiene? Que es más necesario disponer de materias primas adecuadas para la alimentación animal que deben ser seguras, así como libres de sustancias indeseables o tóxicas que puedan comprometer la calidad y la seguridad de esos alimentos que van a ser destinados a los animales. Los retos son crecientes, puesto que la duración, la exposición, el tipo y la concentración de esos contaminantes pueden llegar a colonizar, hablando de microorganismos, o de bioacumularse o biotransferirse dentro de ese proceso productivo. Y sin duda, entregar alimentos no seguros para el consumo, puesto que hay que entender la visión de la producción desde la estrategia de una sola salud. Es uno de los desafíos, de hecho, que hay que considerar. No hay que ver de manera aislada la producción primaria, puesto que se une e impacta directamente la salud humana. Específicamente dentro de la charla, pues haré énfasis en esos peligros biológicos o esos peligros asociados a los microorganismos que pueden llegar a través de alimentos contaminados o de malas condiciones higiénicas en las explotaciones, o hay una barrera higiénica que se ha roto o está incompleta. En línea con lo anterior, en 2019 se realizó un metaanálisis de la distribución mundial de las serovariedades de salmonela, con mayor afectación en los 4 principales alimentos de consumo que existen a nivel mundial: pescado, pollo, cerdo y ganadería.
Hay una particularidad, y pensemos en algo: Salmonella entérica, como especie patógena de este género, tiene más de 2.600 serovariedades patógenas. Y de estas, en este mapa de distribución, observamos 11 de ellas, de las cuales, si vemos en el mapa, principalmente se destaca la presentación de Tifimurium, enteritidis, conocidos por todos, pero otras serovariedades que de hecho en algún momento ni siquiera las hemos escuchado, detectado en los procesos de análisis en las producciones. ¿Eso qué refleja? Que estamos ante un microorganismo, un reto importante asociado a la alta tasa de recombinación que tiene este microorganismo y a la distribución masiva a nivel mundial. Pero si quisiéramos ver eso mucho más específico en un tipo de producción, y nos vamos a la producción avícola particularmente, para entender cómo es la distribución también de estas serovariedades en cada una de las etapas y el impacto o el traslapo que hay en encontrarlo en los humanos, vemos entonces que es Salmonella enteritidis quien presenta mayor proporción de positividad en esas etapas. Si ven en la gráfica, pues hay una característica muy particular, y es que en reproductoras hay una proporción importante, disminuye en broiler y aumenta significativamente nuevamente en ponedoras. Eso tiene una explicación desde la ecología microbiana de este género. Resulta que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, indica que el riesgo para la salud pública de infección por salmonela está asociada a 4 diferentes vías de exposición principalmente: o contaminación interna de los huevos, o contaminación externa de los huevos, productos a base de huevo o carne de gallina de descarte. Ahora, las ponedoras son el mayor reservorio de salmonelosis humana, y ello se ha atribuido a la excepcional capacidad de esa variante sérica para colonizar el tejido ovárico de las gallinas y estar presente en el contenido de los huevos, incluso con cáscara intacta. También puede penetrar al interior de los huevos a través de las heces y crecer durante el almacenamiento. Lo anterior explica por qué hay una mayor proporción de presentación de esta salmonela, de esta serovariedad, específicamente en ponedoras, luego en reproductoras, y su impacto o su presentación en humanos. Ahora, como les decía al inicio, pues la intención es tener ejemplos tanto en la producción primaria y de esos antecedentes, producción primaria avícola y porcina, y a continuación pues les presento un caso asociado con producción porcina. Hago una aclaración. El ejemplo y esta presentación de este estudio es para mostrar las brechas que hay en bioseguridad a nivel de producción. Como ustedes bien lo saben, pues en la zona norte colombiana, el tipo de producción primaria, principalmente porcina, pues es producción tipo traspatio, ¿cierto? Entonces, es un ejemplo y es solamente para evaluar esos brotes que se presentaron de peste porcina clásica en este estudio, cómo fueron influenciados por brechas en la bioseguridad. Entonces, básicamente el estudio se realizó entre 2013 y 2018, en los que se detectaron 134 brotes de peste porcina clásica, y lo relevante del ejercicio de caracterización que se realizó fue que el 38% de esos casos estuvo asociado al ingreso de animales infectados y el 37% a movimientos de las personas dentro de la producción. Ahora, adicional a ello, el 73% de los rebaños que estuvieron implicados en los brotes no tenían el programa completo de vacunación y solo el 17% habían sido vacunados parcialmente. Ok, entonces las infracciones en bioseguridad son el principal factor que contribuye a los brotes de enfermedades. Si recordamos, en 2021, las autoridades japonesas confirmaron
un caso de gripe aviar altamente patógeno. Al revisar el informe de lo que provocó dicho brote, se encontró que la mayoría de las granjas avícolas afectadas tuvieron insuficiente protección contra aves silvestres y roedores. Eso hace parte de una práctica mínima de bioseguridad. Y además, los inspectores afirmaron que el 63% de los establos, las personas que trabajaban en ellos no tomaron suficientes medidas de desinfección. O sea, estamos hoy, eso fue el año pasado, pensaríamos que ese tipo de características o de intervenciones ya están más que aseguradas y garantizadas en los procesos, pero lamentablemente esa negligencia humana se sigue presentando y no es en un punto específico, sino que podemos atribuir la mayoría de enfermedades a fallos de bioseguridad y a errores humanos. En otro caso, y este fue 10 años, una década prácticamente antes que el anterior ejemplo, este fue en Canadá, México y Francia, se hizo un ejercicio de evaluar cuáles eran los principales errores que se presentaban en programas de bioseguridad. Se encontraron un total de 44 errores que se presentaban de manera repetida en el sistema. De esos 44 errores posibles, el 61.4% nuevamente está involucrado con un problema de delimitación de la zona, de esas áreas perimetrales y de cómo aseguramos el área exterior para evitar la propagación o ingreso de algún microorganismo patógeno o alguna infección a nuestras producciones. El 13.6% a botas del personal, asociados particularmente a ese movimiento de personas y a la desinfección o al nivel de desinfección de las botas para ingreso entre galpones y fuera de las granjas. El 6.8%, el 11.4% al lavado de manos, el 6.8% a los trajes que utiliza el personal y el 6.8% final a los libros de registro que se mueven por todo el predio y que no tienen las condiciones de bioseguridad que debería tenerse y que uno pensaría que a hoy eso ya está verificado. Otra de las principales problemas o retos más bien que se presentan en las producciones es la recolección de cadáveres asociado a las plantas de rendering, de renderizado o de extracción de grasas principalmente, y en este caso también se evidenció que un mismo vehículo de recolección de cadáveres estuvo en 44 granjas. ¿Eso qué significa? Que la propagación o el riesgo pues es mucho mayor y que puede haber un tiempo de respuesta muy lento porque no nos fijamos o no prestamos mayor atención a ese tipo de condiciones, puesto que ya estamos pensando en que es una salida de la granja, no va a haber ningún inconveniente, pero no estamos considerando tampoco la logística de recolección, que sería un punto importante a destacar en esas brechas de bioseguridad que se pueden presentar. A continuación les voy a compartir unas imágenes para que reflexionemos frente a ellas y pensemos si cuentan con las condiciones necesarias, por ejemplo, en este caso para hacer un filtro sanitario para el ingreso a una planta. Si la condición del piso, el uso de esa madera, la ubicación de las botas que van a ser utilizadas para ingresar a la granja y los elementos de limpieza y desinfección que puedan estarse utilizando, si se están manejando de la manera correcta. Ahora, ¿qué pensamos de esta separación, de esta división entre limpio y sucio? Si estaremos garantizando bajo esas condiciones que efectivamente no vaya a haber una transferencia de microorganismos de un lado a otro. ¿Es suficiente con esa separación o con el manejo de la instalación en estas condiciones? Y finalmente, en este sitio de cargue,
qué tan aislado y qué tan garantizada está la separación del punto de ingreso a las granjas con un modelo de cargue en este sentido. Entonces, básicamente, a menudo se predica que hay que mantener una línea de separación entre el lado sucio y el lado limpio, y aunque muchas granjas disponen de una estación de cambio de botas o incluso de una estación de lavado de manos, estas no suelen utilizarse de la manera correcta o al menos no de la forma más eficaz. Entonces, lo que vemos acá es un sistema de 3 zonas, en las que muchas granjas tienen este tipo de configuración, en la que va a haber primero una separación aproximadamente de la zona de ingreso de 2 metros, que es la zona roja, y una zona intermedia en la que ya no hay ingreso con esas botas sucias para el lavado de manos, y la zona verde para ya la disposición o el manejo de la indumentaria limpia. Si vemos en la parte superior, de hecho para el cambio, pues hay un paso, de hecho, que separa, sí, físicamente, de manera real, un lado del otro. Puede ser, digamos, no, eso pues es simple, es cotidiano, eso se hace, pero olvidamos ciertos detalles en la configuración de esos sistemas entre lo limpio y lo sucio. De hecho, se realizó un estudio particularmente contaminando con una bacteria bioluminiscente para entender cómo era la condición de contaminación entre estas 3 zonas. Pues son los resultados que uno esperaría. Efectivamente, en la zona que está la disposición de las botas sucias, pues se encontró mayor nivel de contaminación. Y si se respeta esa zona intermedia, pues no hay un paso hacia la zona limpia de ese nivel de contaminación. Por tanto, si bien el uso adecuado de las zonas y de la limpieza de las botas disminuye las cargas, pues también tenemos que ser conscientes de que puede haber una presentación, porque no es una eliminación, una erradicación completa. Otro de los errores que suelen cometerse en los sistemas de filtros sanitarios en las producciones primarias es, bueno, no me funciona el sistema de 3 zonas. Adicionemos y a la entrada de muchos galpones se ubican pediluvios, agua con productos desinfectantes para la desinfección de esas botas. ¿Qué pasa con esos productos y esos sistemas como filtros sanitarios? Se tiene el mito, la creencia particular de que entonces yo preparo el desinfectante en el pediluvio en el turno de la mañana y lo cambio hacia el final del día, o de hecho lo cambio una vez al día. La utilización de las sustancias en este tipo de pediluvios principalmente son afectados o impactados por la materia orgánica. Es decir, que la efectividad del principio activo en desinfección se ve directamente afectado por la materia orgánica que está presente. Y si concebimos y tenemos en mente cómo es el manejo de este tipo de pediluvios, pues se mantiene normalmente con tierra o estiércol entre el paso de los galpones. Entonces, realmente podría este sistema ser útil para garantizar la limpieza entre una zona y otra. O sea, si se usa de la manera correcta, efectivamente sí. Pero si no aseguramos que las condiciones de cambio, o si bien no se valida cuál es el tiempo de permanencia y de cambio que debo tener de estos sistemas, pues voy a tener agua contaminada en el sistema prácticamente. Entonces, bajo ese marco de referencia asociada a las brechas que hoy se presentan tanto en la producción avícola y porcina, en términos de bioseguridad, vamos a contemplar 3 objetivos dentro del conversatorio. El primero es entender la efectividad de esas intervenciones para mantener la salud animal y la salud pública, porque hay que pensarlo bajo la estrategia de una sola salud, cuál es el impacto de esas intervenciones, y entender que la multiintervención es la estrategia para reducir la colonización de bacterias o infecciones,
que esto es un programa y que implica que en conjunto se combinen las intervenciones que van a ser ejecutadas en el proceso. Entonces, comencemos por conceptualizar qué es la bioseguridad. Hoy todos hablamos de bioseguridad, de cómo es el manejo de la bioseguridad, de todo lo que implica la bioseguridad, pero vale la pena recordar cómo ha sido ese proceso evolutivo de manera conceptual de la bioseguridad. Entonces, partamos del concepto básico de que la bioseguridad es la prevención de enfermedades por agentes que entran o salen de un lugar y que pueden ser un riesgo para los animales, las personas, otros animales, para la inocuidad y la calidad del alimento. Entonces, la bioseguridad aplicada van a ser todas esas intervenciones para limitar la transmisión de patógenos dentro y entre las granjas. Entonces, si vemos esta línea de tiempo, más o menos hacia 1960, en granjas familiares, se empezó a concebir el concepto de bioseguridad y esas intervenciones para optimizar los procesos productivos. 20 años después se incorporan dos términos que a la fecha son todavía vigentes, y es el de enfermedad mínima y de granjas libres de patógenos. Hoy, en el presente, estamos pensando en esa bioseguridad como la combinación del conocimiento y la epidemiología, es decir, cómo entiendo la distribución, la frecuencia y los factores determinantes de las enfermedades existentes en poblaciones, para poder estudiar la dinámica de la salud de esas poblaciones y en esa medida poder implementar las intervenciones más adecuadas. Y en perspectivas futuras, pues la intención sería poder cuantificar cuál es la contribución de cada ruta de transmisión de las infecciones. Entonces, tenemos nuestro primer desafío, y es que la efectividad de estas intervenciones en términos de reducir la transmisión de infecciones en humanos no ha sido analizada sistemáticamente en términos de riesgo o bajo la perspectiva de una sola salud. Si bien hay muchos estudios, y principalmente dentro de la comunidad europea, asociadas a las estimaciones, lamentablemente hoy en Colombia, si bien hay una regulación que exige los programas de bioseguridad en producción primaria, estos son más de orden correctivo que preventivo en la intención del manejo de la producción. Ahora, si pensamos en la bioseguridad como un sistema biológico en el que este es dinámico e interactúan varios actores, podemos hablar que es un proceso cíclico y que implica el compromiso de la totalidad de esos actores en la producción primaria. De unos pasos secuenciales que deben llevarse a cabo para poder dar garantía de esos programas de bioseguridad. Entonces, debe haber un proceso de preparación, un proceso en el que se ejecute un proceso de vigilancia y diagnóstico para poder entender, pensándolo desde esa perspectiva epidemiológica, en la medida en la que yo entiendo la condición de riesgo que tengo en mi producción, pues también voy a concebir las intervenciones que voy a realizar. Luego de poder tener ese diagnóstico, pues viene el tratamiento o la recuperación, qué actividades hago en pro de mitigar, disminuir o llegar al nivel de erradicación de esas enfermedades. Y que es muy importante y que esta es transversal a la condición de manejo de bioseguridad, y es la comunicación. A todo nivel, en una producción primaria debe comunicarse cuáles son las acciones que se tienen que ejecutar, cuáles son los cambios en esos programas, en las intervenciones, para que todas las personas sean conscientes de las actividades que tienen que realizar. Es un programa de vigilancia general y permanente, es decir, o sea, lo que yo no mido tampoco lo puedo gestionar, y que sin duda debe incluirse en términos de prevención y contención unas herramientas asociadas al análisis de riesgos y también del manejo de esa data para poder intervenir de manera inteligente el proceso. O sea, tienen toda la información, hay medidas
que se pueden aplicar de manera sencilla en los sistemas, que no implican mayores inversiones, y como lo vamos a ver a lo largo de este conversatorio, las inversiones o las intervenciones asociadas a bioseguridad tienen un costo dentro de lo que se ha estimado relativamente bajo frente al costo, por ejemplo, de lo que implica un incremento en el porcentaje de mortalidad. Entonces, costo-beneficio, ¿qué es mejor? Cómo yo aplico esas condiciones de bioseguridad en mi proceso, que pueden ser actividades simples, lo que veíamos anteriormente asociado a esos prediluvios o al manejo de las botas o a los ingresos en las instalaciones, minimizan sustancialmente el riesgo de presentación de patógenos o de diseminación de algún tipo de infección en el sistema. Pero ¿cómo asegurar que ese programa de bioseguridad sea completo o al menos sea el adecuado? Bajo dicho cuestionamiento, pues es imperativo puntualizar en qué es la bioseguridad interna y la bioseguridad externa. Es porque tenemos el concepto global, pero sí hay unas implicaciones asociadas a esos parámetros o esas condiciones específicas asociadas a una medida tomada a nivel interno y una medida tomada a nivel externo en términos de bioseguridad. Entonces, entendemos la primera como el establecimiento de esas medidas para minimizar el riesgo, la propagación o la difusión de una enfermedad o de un patógeno en una explotación, y la bioseguridad externa como esas medidas que impiden la entrada o la salida de enfermedades o patógenos de esa explotación. Entonces, ¿cuáles serían las variables a considerar en cada una de ellas? Entonces, en términos de bioseguridad externa, estamos contemplando desde las políticas de compra y venta de los animales, el transporte de dichos animales, entonces la remoción del estiércol, el manejo del semen, el manejo de los cadáveres, que ya vimos que puede ser una brecha importante en esos programas de bioseguridad. El suministro de alimento, agua y equipamiento hace parte de las intervenciones que se tienen que garantizar a nivel externo e interno. El control de acceso, las líneas para control de plagas, fómites, aves, y la ubicación y el entorno. Y en términos de características o intervenciones que se ejecutan a nivel interno, pues hablamos de toda la gestión de enfermedades que se realiza a través de los programas de vacunación, las etapas de producción asociadas, las medidas entre los compartimentos, el uso de equipos y la limpieza y la desinfección. Si bien hay una discriminación de todas las intervenciones a realizar, debemos mirarlo con dos enfoques. Desde lo global, pues yo debo concebir un programa de bioseguridad completo, pero también desde la particularidad, y esto es con base al riesgo de cada enfermedad. Pues lo que no es un riesgo para el control de un patógeno, no lo es para otro. Por ejemplo, para fiebre aftosa, la introducción de animales y el protocolo de entrada de visitantes son puntos críticos en comparación con el manejo de roedores. Sin embargo, para controlar la disentería porcina o la leptospirosis, el control de roedores es esencial. Entonces, de ahí la importancia de pensar en esa dinámica de la salud y cuáles son esos factores que impactan directamente en ese riesgo de propagación o de generación de la enfermedad. Veamos en un estudio que se realizó en 2020 de cómo calificar particularmente las variables asociadas a cada una de esas intervenciones en términos de bioseguridad externa y bioseguridad interna, y en los que se encontró particularmente, entendiendo que la calificación fue de 0 muy malo a 100 muy bueno, que los principales problemas asociados al tema de bioseguridad externa estaban impactados por el suministro del alimento, del agua o de equipos a la granja, además del control de acceso.
Y para el caso particular de la bioseguridad interna, los que presentaron mayor variabilidad fueron las medidas que se tomaban entre los compartimentos y el uso de los equipos dentro de los galpones o dentro de los compartimentos en la granja, y el programa de limpieza y desinfección, que si vemos, pues tienen unas calificaciones muy por debajo de los 100, estamos hablando de incluso de calificaciones sobre 35.7, muy mala calificación, es decir, hay una brecha importante en las medidas que se toman al interior dentro de los compartimentos. Este estudio fue realizado básicamente en 4 países de la Comunidad Europea. Esos 4 países fueron Bélgica, Finlandia, Reino Unido y Polonia, y pues valoraron esos niveles. Hay algo importante para destacar, si hay una diferencia sustancial en el número de muestras de granjas que fueron evaluadas en cada uno de los países, pues eso también puede dar una variabilidad, pero de manera gráfica, pues observemos, digámoslo, cómo es ese manejo, esa concepción del nivel de bioseguridad que puede mantenerse en un sistema. Entonces, si solamente nos concentramos en la gráfica azul, en el color azul, estamos evaluando la calificación global, en el que se evidencia una variabilidad importante, está relacionada obviamente con el número de granjas evaluadas, pero también con la calificación que se obtuvo al interior de cada una de esas granjas. Es decir, que el proceso de estandarización de los programas de bioseguridad es muy variable y que hay unas brechas importantes entre una granja y otra en la generación de esas buenas prácticas en términos de producción primaria. Y que si ahora discriminamos cuáles son esas características relacionadas con la bioseguridad a nivel interno y externo, encontramos, lo digo personalmente, muy particular, que nos interesa mucho más proteger y tener intervenciones externas. Aseguramos muy bien la parte externa en algunos casos, en lo que se evidencia en esta gráfica, pero la parte interna se ve relegada. O sea, las acciones que podemos controlar, el perímetro, la delimitación, pero las actividades que hacemos dentro de los compartimentos, dentro de los galpones, a veces es subestimada o no tenida en cuenta en el nivel de impacto que también genera en el proceso de producción. Entonces, con ese panorama, habría que entender también cuáles son esas principales intervenciones que se realizan o que suelen aplicarse a nivel de la producción primaria en términos de bioseguridad. Así que en una revisión sistemática que se realizó, se evaluaron cuáles eran las principales intervenciones en términos de bioseguridad que eran ejecutadas en los procesos productivos. Se encontró que hay un valor importante a nivel de los programas de vacunación, seguido del lavado de manos o medidas higiénicas y del uso de equipo de protección personal, todos encaminados precisamente a reducir, en el caso de los programas de vacunación, de esa presión de infección en los sistemas y de crear esa respuesta inmune también, pensémoslo también desde la perspectiva humana, también no vaya a haber afectación, digamos, en los humanos. Y el lavado de manos y las medidas higiénicas generales para reducir esa contaminación y remover la mayor cantidad de bacterias que pudieran haber presentes en el sistema. Todas estas acciones, en últimas, confluyen a esa relación bidireccional que hay en esos 3 componentes, humano, animal, ambiente. Y cómo entonces cada una de esas intervenciones impactan ciertas vías o afectan ciertas vías. Entonces, si pensamos en la relación humano-ambiente, nos damos cuenta que está asociada a cómo esos movimientos que se generan en los flujos de trabajo son afectados o deberán ser impactados mejor por ese tipo de intervenciones que se ejecutan. Y en la vía humano-animal, cómo hago la conducción del alimento, de esas jornadas de nacimiento que tengo en cada una de las etapas, y entre
ambiente y el humano, cómo mantengo esas condiciones, esas instalaciones físicas para asegurar que no vaya a haber un tema de transmisión asociado al suelo, a las heces, por contacto en la piel, en la transmisión de esos contaminantes o patógenos en el sistema. Bajo esta misma línea, también era importante entender, dependiendo del tipo de la producción, cuáles eran las intervenciones que más se aplicaban a nivel de producción avícola, a nivel de producción porcina, ganadera. Entonces, veamos cuáles fueron las que más se aplicaron dependiendo del tipo de producción. Entonces, en la gráfica superior, vamos a ver cuáles son las que están involucradas en tipo de producción. El caso particular en producción avícola tienen una proporción importante o le dan una importancia importante al lavado de manos y a las medidas higiénicas. Esto aclaro bajo estos resultados y lo que no sucede, digamos, en cerdos, que si bien se ejecutan, no está tan alto como en un proceso de producción avícola. Hay otras intervenciones para el caso de cerdos en los que entonces hay un tema asociado a los flujos de aire, que si son controlados, a las actividades, a los movimientos entre los galpones y también al uso del equipo de protección personal. Y en la parte inferior identificaron cuáles eran las bacterias. Para este estudio, vuelvo a repetir nuevamente, que tenían mayor recuperación en los sistemas. Entonces, para el caso de la producción avícola, se encontraron bacterias del orden gram negativo y para el caso de ganadería, encontraron Brucella y estafilococo meticilin resistente. Entonces, ¿cuáles son esas implicaciones socioeconómicas relacionadas con las brechas en bioseguridad? O hoy conocemos realmente cuánto cuesta ejecutar una actividad de bioseguridad en las granjas, sea de tipo interno o externo, o cómo se incrementa el costo en términos del porcentaje de mortalidad en ausencia de la ejecución de dichas intervenciones. Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. ¿En qué posición estamos ubicados? Es una nueva producción, no tenemos vecinos alrededor, sean granjas existentes, no hay mucho movimiento interno o externo, o tengo producciones tras patio muy cerca de mi producción y también vía silvestre, lo que implicaría que el riesgo y la dificultad de las acciones que voy a implementar de bioseguridad pues sean relativamente mayores y diferentes a si yo tengo una granja totalmente aislada de todas estas condiciones. Entonces, pensándolo en ese orden y también de cuáles son esas principales acciones y en la proporción, en la frecuencia en la que las aplican a nivel, este es un ejemplo a nivel avícola, pues nos encontramos y volvemos a observar que básicamente las acciones que se toman son del orden de la bioseguridad externa. El control de roedores, el control del manejo del alimento, el lavado de botas o el tema de la limpieza y de la desinfección de los vehículos raramente está incluido dentro del manejo de los programas de bioseguridad y ya sabemos que se constituyen en una de esas brechas y de lo que más impacta en los programas de bioseguridad y que con datos y hechos estamos mostrando que son las actividades que básicamente se descuidan o se ponen en un segundo, no digamos se descuidan, se ponen en un segundo plano dentro de la operación en la producción primaria. Entonces,
para poder estimar el costo de un proceso, pues tendré que saber cuál es mi nivel de riesgo, también mi nivel de bioseguridad y la relación que hay entre los dos para poder determinar cuál sería ese costo asociado a ese programa de bioseguridad. Entonces, en este ejemplo, evaluaron cuáles eran los niveles de riesgo asociado al contacto o a la diseminación de una enfermedad por contacto en cada una de estas etapas en producción avícola, en el que sigue siendo una condición particular el tema de ponedoras con un nivel de riesgo alto. Si bien el tema de pollos tenemos unos niveles mínimos y máximos muy variables con respecto a la mediana, se hizo una relación entre la mediana y la media de los datos para este estudio, pero nos sigue hablando de esa variabilidad y del nivel de riesgo, es que para el caso de reproductoras fue, digamos, el menor asociado y con el que tuvo menos variabilidad. Entonces tengamos en mente este nivel de riesgo para que luego veamos cuál es el nivel de bioseguridad en estas mismas etapas. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que si bien el nivel de riesgo de reproductoras era menor, el nivel de bioseguridad con el que está calificando está siendo mayor. O sea, estoy garantizando precisamente con esas intervenciones en bioseguridad mantener ese nivel de riesgo bajo. Lo que vemos con el caso de ponedoras. Teníamos el mayor nivel de riesgo también con una variabilidad importante entre unas calificaciones mínimas y máximas muy distantes entre ellas en calificación, y que encontramos ese mismo modelo en el nivel de riesgo. Lo que se percibe mucho mejor en esta gráfica de correlación entre el nivel de bioseguridad y el nivel de riesgo por contacto de la diseminación de cualquier enfermedad. Entonces vemos específicamente cómo para el caso, puntos amarillos en ponedoras, tenemos un nivel de riesgo asociado a un nivel de bioseguridad bajo, a diferencia de lo que se presenta en pollos de engorde y reproductoras. Entonces, ¿cuánto hoy bajo esta correlación puede estar costando la aplicación de un programa de bioseguridad? Entonces, dentro de todas esas acciones que se implementan particularmente en bioseguridad, nos encontramos con esto. La intervención asociada a los programas de medicación son los que más costo tienen dentro del programa, y seguido de las operaciones higiénicas. Pero las actividades adicionales de limpieza, los programas de educación, todo el plan de monitoreo de salud, la constitución del manejo de todo el proceso del manejo de plagas y el plan de bioseguridad en general, tiene un costo que no llega ni a un centavo de euro por ave. Entonces, eso es un costo muy bajo, significativamente bajo, frente al hecho de no aplicar, digamos, una herramienta de bioseguridad, y que hoy estas condiciones podrían también concebir de manera complementaria y de manera juiciosa, llegar en su momento a reducir este programa, que implica como intervención dentro del programa el mayor costo asociado en términos de bioseguridad. Entonces, bajo esos datos y ese comportamiento de resultados, estamos hablando o se concibió dentro de este estudio, que el costo por pájaro en producción de pollos de engorde estaba en 3.55 en la media, y si hay un costo, pues digamos, lo mayor asociado al tema de incubación, que llega a 75.73. Ahora, si pensamos en el mundo porcino, cómo es también ese tema de costos asociados a la bioseguridad. Entonces, acá el modelo cambia, depende del sitio en el que se realice el proceso y las intervenciones. Y tenemos unos costos para el primer caso, en el que
implican, pues, el más bajo costo puede estar asociado a 1.7 también centavos de euros, perdón, acá, y en mayor costo a 5.4. Estoy diciendo, pero es que 5.4 euros, pues multiplicado por, convirtiéndolo a pesos colombianos, estamos hablando por cerdo, y estamos hablando de un cerdo de 19 kilos. Esto se hizo bajo la condición de, a partir de un cerdo de 19 kilos. ¿Cuál era el costo asociado a la bioseguridad para este tipo de animal? Pero entonces, pensemos nuevamente en que esto no es un gasto, sino que es una inversión. ¿Y por qué es una inversión? Porque cuando ya revisamos las características en términos del costo asociado al incremento de mortalidad en una línea de producción, pasamos de que el 0.5% de mortalidad por cerdo puede corresponder a 0.77 euros, pero si llegara, de hecho, a estar en un 10% de mortalidad, que el tipo de infecciones o de propagación de enfermedades pueden dar lugar a esto o a más porcentaje de mortalidad. Cuando yo tengo esas brechas en bioseguridad, me alcanza los 8.45 euros. Entonces, ¿cómo la aplicación de esas medidas sencillas que no tienen un mayor costo, pero que si mantengo la sencillez y la aplicación de la manera adecuada, voy a obtener muy buenos resultados? Vamos a ir entonces al último momento de la charla, que está enfocada a esa intervención asociada al programa de saneamiento o de limpieza y desinfección que se ejecuta dentro de los programas de bioseguridad. El mantenimiento de un programa eficaz de bioseguridad, el empleo de buenas prácticas de higiene y el seguimiento de un programa integral de vacunación son esenciales para la prevención de enfermedades. Un programa integral de bioseguridad implica una secuencia de planificación, implementación y control, y la clave es reducir el potencial de introducción de patógenos y prevenir la propagación de estos dentro de la granja y sus instalaciones. Entonces, resumamos cuáles son esos puntos claves de bioseguridad y vamos a revisar particularmente las características asociadas al alimento o al manejo del alimento dentro de esos programas de saneamiento en términos de bioseguridad. Entonces, ¿cuáles son esos puntos claves? Entonces, el contacto con aves o con cerdos, con animales silvestres, las barreras físicas que yo incluyo para todo el tema de control de roedores o de plagas asociadas a donde tengo ubicada la producción, las instalaciones de la granja, las características de instalación. También veremos cómo entonces ejecutar esos programas de limpieza y desinfección en esas áreas, qué va primero en ese programa de limpieza y desinfección, cómo realizo las actividades dentro de la granja, cómo son los movimientos dentro de los compartimentos, la constitución de los galpones, el agua de bebida, los residuos que se generan, el nivel de confinamiento que existe y que sin duda, como es un sistema dinámico, pues debe convertirse en una cultura para que se garantice que a todo nivel esta se vea implementada. Entonces, vamos a quedarnos con el alimento y a pensar entonces en cuáles son esas condiciones o esas características que yo debería considerar para asegurar que este punto clave no me vaya a generar un problema tampoco de propagación de enfermedades dentro de mi producción. Entonces, reflexionemos sobre estas imágenes de la disposición de este sistema de almacenamiento y de distribución de alimento. ¿Qué tal si nos preguntamos hace cuánto le hicieron mantenimiento al sistema de distribución? ¿Hace cuánto se hizo limpieza y desinfección de este silo? ¿Cuál es el manejo del alimento y de las condiciones del alimento dentro del silo? Este es otro ejemplo
en el que uno podría considerar si esta es la condición de almacenamiento y las características o qué debería considerar dentro del mantenimiento de este sistema de almacenamiento. Particularmente en 2018 se realizó un estudio en el que se incluyeron 12 alimentos para animales y también se incluyeron ingredientes de origen vegetal y animal para evaluar particularmente si había estabilidad o no del virus de la peste porcina africana. Es decir, que durante el traslado de estos alimentos y esas materias primas contaminadas con este virus, cuál era el nivel de estabilidad de este virus en el sistema. Entonces, dentro de los alimentos que se evaluaron, hay productos de uso muy común por todos ustedes, como la soya, los destilados de maíz, también habían alimentos, aunque no sea el caso, pero productos para mascotas que fueron evaluadas y lo que se detectó fue que 30 días después del envío y del manejo de dichos alimentos, se encontró que el virus todavía estaba en un 75% de los ingredientes analizados. Entonces, tenemos un virus que es muy estable y que se transmite, y de hecho se ha confirmado que la principal vía de transmisión del virus de la fiebre africana es a través del alimento. Entonces, yo cómo aseguro también esas condiciones de manejo del alimento para minimizar la estabilidad, la permanencia del virus en el sistema. Como sistema, entonces, pensemos en que la bioseguridad de los alimentos se ha convertido en un objetivo de bioseguridad importante y ampliamente reconocido como crítico para la prevención de entrada de enfermedades víricas o bacterianas dentro de las explotaciones tanto porcinas como avícolas. Al examinar, por ejemplo, los ingredientes como fuente potencial de patógenos, hay varios fallos que pueden dar lugar a la contaminación dentro del alimento, que pueden estar asociadas desde el cultivo, la cosecha, el procesamiento, el postprocesamiento de esos alimentos. Entonces, ¿qué alternativas podemos considerar para manejar ese alimento o tener en cuenta para dar un manejo a ese alimento y a los sistemas de almacenamiento del mismo para que éste no se convierta en una fuente de transmisión ni de virus ni de bacterias? Entonces, para eso están los programas de saneamiento como un factor importante para mantener también esos animales sanos, entendiendo que el saneamiento de una granja no solo significa la elección del desinfectante adecuado, de la sustancia de limpieza adecuada, sino que depende de que la limpieza sea eficaz, pues todos los desinfectantes son inactivados por el material orgánico. Entonces, tenemos que concebir y tener en mente que los programas de saneamiento son constituidos por dos actividades principalmente, una actividad de limpieza y una actividad de desinfección. Que la actividad de limpieza, como lo vemos en esta gráfica, constituye la principal actividad de remoción de esa carga microbiológica presente en cualquier sistema. Evaluando varios productos en los que había incorporación de productos a base de aldehídos, formaldehído, glutaraldehído, amonios cuaternarios, ácidos orgánicos de cadena corta, para evaluar cuáles eran las principales actividades frente a la eliminación, y en este caso particular fue contra el virus de la peste, de la fiebre africana. Encontraron que de todas las actividades ejecutadas de limpieza, ellas constituían el 90% de la remoción de la microbiota total viable que podía estar en el sistema. Entonces, he ahí la importancia de que no es simplemente aplicar un producto de desinfección en una línea, sino también asegurar que la acción mecánica de la limpieza que se ejecute en el sistema sea la adecuada.
porque el 10% adicional es lo que me asegura la aplicación del desinfectante. Entonces, los desinfectantes o inhibidores microbiológicos funcionan como seguro de esos procesos de limpieza. Es el punto final de ese programa de saneamiento. Entonces hay que tener ese balance particular de garantizar las condiciones de limpieza para que se asegure la efectividad del producto que yo voy a aplicar en el sistema. En ese mismo orden de ideas, pues entender que existen unos niveles a nivel de microbiología de resistencia a esos productos. Entonces, viéndolo en la gráfica de mayor a menos complicado en la eliminación o control de estos microorganismos, pues vemos que tenemos el tema de virus muy en la parte superior y bacterias negativas en las que está incluida también salmonela hacia la parte inferior. Entonces, si yo, de hecho, cuando obtenga un producto, aseguro el control de lo que genera mayor problemática, pues también, digamos, por extra voy a poder considerar el control de los menos complicados. Entonces, revisemos, porque la idea es también, aparte de entregar este nivel de información en estudios, en trabajos realizados, cómo entonces ejecutar esos programas de saneamiento, cuáles son esas actividades que deberían considerarse para que ese programa de saneamiento sea un programa de saneamiento adecuado. Entonces, ¿qué pasos podemos incluir en esos programas de saneamiento? Cuando estamos hablando de manera general a nivel interno en los galpones, hay que considerar que el lavado se inicia de techos a piso. Los techos son puntos olvidados dentro de esos programas de saneamiento y que es importante pues, eliminar telarañas, polvo, suciedad que se pueda acumular allí y que en algún momento, si no se tiene el cuidado correspondiente, pues pueda caer a los comederos y de dónde fue la contaminación, ¿no? Entonces fue un problema en el alimento particularmente. Sí, el vehículo fue el alimento, pero fue por una contaminación cruzada asociada a el nivel de limpieza o no que tenía el techo. Si los ventiladores están en techo, son los primeros en limpiarse. También deben lavarse las cortinas en el interior y en el exterior, si se usan. Debe haber un lavado completo de los galpones. Hay que prestar atención particular a esos ventiladores, a las entradas de aire. Muy importante, asegurar el secado de las áreas. El agua como vehículo de microorganismos o de proliferación de microorganismos es muy importante, por lo que es necesario garantizar ese secado. También hay que incluir dentro de esos programas de limpieza los tanques de almacenamiento de agua, escurrir completamente los bebederos antes de añadir la solución de limpieza. El equipo extraíble debe limpiarse primero con detergente, recordemos primero la etapa de limpieza, y luego con desinfectante. Y cualquier equipo que no pueda limpiarse, pues lo ideal es no reutilizarlo. Entendemos, digamos, las restricciones entiendo las restricciones que pueden haber en tema de producción, pero si yo no soy capaz de garantizar la limpieza o la desinfección de un material, pues debería desecharse de forma segura. Las áreas externas también tienen que ser incluidas, como canaletas, cajas, ventiladores, los caminos, los alrededores de los galpones, esos deben limpiarse, debe retirarse toda la basura o material orgánica agrícola. Esto favorece el programa de control de roedores para evitar que haya un nivel de proliferación o infestación de generación de nichos de estos roedores en el sistema. Hay que llevar a cabo las reparaciones de las instalaciones. Importante volver a tapar los orificios de drenajes abiertos
Y más importante del hecho de tapar esos orificios es que el galpón está perfectamente limpio, podemos ingresar los animales y el drenaje todavía está lleno o el desagüe del galpón está lleno de estiércol. Entonces, la limpieza debe ser completa. El secado nuevamente de las instalaciones, después de la desinfección, es muy ventajoso, o usar calor, o si, digamos, la producción lo permite, tener un tiempo de espera para el ingreso de los animales al galpón, o si hay ventiladores, pues usarlos a la máxima velocidad para favorecer ese secado. También deben incluirse las áreas para el personal, pues ya vimos que esos libros de registro también son una fuente de contaminación en los sistemas y propagación de enfermedades. Entonces, no solo es el galpón, también es el lugar donde están las personas, todo el calzado y la ropa deben incluirse en un lavado y desinfección completos. Si pensamos en la desinfección de los galpones, entonces estábamos primero hablando de un programa de la limpieza, cómo ejecuto la limpieza y ahora sí cómo voy a hacer la desinfección. Entonces, primero tiene que estar desocupado completamente, se debe ejecutar el proceso de limpieza estándar, definido en galpones, como ya se explicó, permitir el secado completo de todas las superficies y pues, se tienen establecidas unas dosis de acuerdo a la efectividad que ya se ha verificado a nivel in vitro e in vivo de los inhibidores que manejamos desde OCPO, entre 500 a 750 gramos por cada 100 metros cuadrados para el manejo. Hay algo también importante y es que el uso o la dosis del producto es impactado por el reto microbiológico que yo tenga en la granja. Si bien esta es la dosis estándar, es posible que si los retos que se han cuantificado son mayores, implique, digámoslo, trabajar con la dosis más alta, en este caso de 750. Durante el espolvoreo del producto, use siempre el equipo de protección personal. Es importante que esas condiciones también en el manejo de las personas que aplican los productos sean garantizadas. Recordemos que esto es en una sola vía, cuido al animal, pero también cuido a la persona que está ejecutando la actividad. Se debe garantizar pues, que esa nube se genere en todo el galpón y al menos el tiempo de acción que se realice sea de 3 a 4 horas y después de ese tiempo pues, se puede ingresar los animales al galpón. Es importante verificar que esas características o que la actividad que yo ejecuté, no solo en el tema de galpones, sino en general en los programas de limpieza y desinfección que se ejecutan, pues sí son efectivos. Si bien hay unos indicadores que hablan de manera indirecta de que la condición de saneamiento es buena, asociado a indicadores de mortalidad, de que no haya presentación de enfermedades o de morbilidad en las granjas, hay unos indicadores directos para verificar que esos programas de saneamiento sí fueron ejecutados de la manera correcta. Entonces es un ejemplo de cómo tomar esas muestras, de en qué puntos tomarlas para asegurarse que esas medidas tomadas en términos de limpieza y desinfección sí están siendo efectivas en el control microbiológico. Y cómo entonces también hacer esa limpieza de esos sistemas de conducción de alimento que o por manejo, por rotación, por logística, deberían considerarse y hoy entendiendo que son un vehículo de transmisión de microorganismos que permanecen estables en ellos. Entonces, lo primero es contar con un carrier, un producto abrasivo, puede ser maíz, cascarilla de arroz, que se combine con el inhibidor para poder generar también esa fricción en el sistema y arrastrar, si en su caso haya materia orgánica o costras en ese sistema de conducción. Es
pues se debe suspender la alimentación a los animales. Esta actividad tienen que asegurarse en la que se cierre cada una de las terminales de almacenamiento del alimento para cada animal, para que de esa manera el inhibidor pase por el ducto de distribución del alimento y pues no vaya a llegar a la ración de los animales. Se coloca ese carrier preparado con el inisal en la tolva y se inicia su distribución por el ducto de alimentación, haciendo pasar todo el material al menos en 4 pulsos, de tal manera que se prende y se apaga el sistema de distribución en 4 ocasiones. Es importante también que para evitar precisamente que vaya a haber un problema de que el inisal llegue específicamente por la concentración en la que se va a utilizar al animal, que se amarre un saco limpio y seco en los desfogues del sistema para recoger luego ese carrier. Y se recomienda recoger muy bien el material, evitar derrames para impedir que esa mezcla sea consumida por los animales. Ese material que se recoge se puede llevar a la tolva para volverlo a pasar y puede almacenarse durante 3 o 4 semanas para ejecutar esta operación. Es decir, que, bueno, entonces ya voy a utilizar también adicional maíz que voy a consumir para gastar, y el costo de las materias primas es alto, entonces va a ser un costo adicional, no, porque el material se puede reutilizar. Es importante dejar encendido el sistema para, pues, cuando estamos hablando de sistemas de conducción automático, para que se asegure que haya una evacuación completa de la mezcla, o realizar un barrido con alimento o maíz partido para asegurar que haya una evacuación completa del sistema. Importante, y cuando los hilos estén vacíos, pues se recomienda que se realice limpieza mediante remoción del material adherido a las paredes del silo y desinfección de acuerdo pues como al reto que se tenga en el sistema. Entonces, esta era la presentación que había con relación a esos desafíos y paradigmas de la bioseguridad. Espero que haya sido de su total agrado, que se hayan resuelto ciertas preguntas o se haya actualizado información con respecto al tema. Y pues, Ángela, te doy paso para que revisemos si hay preguntas relacionadas a la conversación que hemos tenido el día de hoy. Bueno, Verónica, muchísimas gracias. En estos momentos no tenemos preguntas en el chat. Queremos agradecerte por hacer parte del equipo de OCO como líder técnica de nuestro track de inhibición inteligente. A todas las personas que están interesadas en obtener información complementaria, no duden en acudir a su contacto principal dentro de OCO. Y esto fue Desafíos y Paradigmas en Bioseguridad en la Producción Primaria. Muchísimas gracias por haber asistido a este espacio de aprendizaje, de innovación y de conocimiento.